Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera y en las entrevistas de viernes por la noche voy a conversar con un periodista que se dedica a descubrir algunas de las noticias falsas y montajes que circulan en las redes sociales. Explora y desenmascara las famosas fake news que intoxican a las audiencias. Es un joven periodista de la UCR que fundó el proyecto No Coma Cuento en el diario La Nación y se llama Gustavo Arias. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación y por lo de joven. ¿Qué edad tenés? 31. 31. Ya. Sí, ya. Súper joven. No. Está súper bien empezando la carrera. Ahí estamos. Iniciamos, si te parece, haciendo un poquito de memoria. ¿Cuándo nace y por qué nace No Coma Cuento? Bueno, No Coma Cuento nace para la elección de 2018. Acabamos recientemente de cumplir 2 años, el 3 de enero. 2 años y 405 notas ya hemos publicado durante esos 2 años. La iniciativa nace un poco en 2 vías. La principal, yo por bastante tiempo estuve ligado a la cobertura de temas internacionales y tenía esa inquietud de lo que estábamos viendo que pasaba en los Estados Unidos, que pasaba en Francia, algunas cosas que ya se veían en Brasil respecto a la desinformación sistemática en redes sociales. Ya estaba el auge de las campañas de Trump, sí, de Macron, que afectó a Macron, que terminó ganando las elecciones a pesar de la campaña, y de Bolsonaro, que llegó a la presidencia Bolsonaro. Claro, que ya empezaba en Colombia también con todo el tema de las FARC, se empezaba a hablar del tema de desinformación y tal vez se venía descubriendo los primeros informes relacionados con las granjas de troles en los Estados Unidos. O sea, era un tema de que en las elecciones a nivel internacional la desinformación era un punto importante. Entonces, bueno, en Nación entramos en un proceso también de planificación para el proceso electoral, donde buscamos 2 cosas. Uno, nos planteamos por qué en Costa Rica no va a pasar. O sea, es un país con un acceso muy fuerte a redes sociales y que ya sabíamos que en las elecciones anteriores también, o sea, las redes sociales empezaban a ser un punto muy importante en los procesos políticos. Y también en otra vía nos planteamos cómo hacemos para entrar en la conversación de redes sociales. Y de ahí sale, bueno, el concepto de No Coma Cuento, el titular con un hashtag, digamos que tal vez eran prácticas no tan comunes dentro de Nación, apostando por captar y entrar en esa conversación de redes sociales. Planteamos un trabajo de chequeo de información en redes, muy basado en metodologías que usan otros medios en Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de Chequeado en Argentina, que tal vez es una de las experiencias más longevas en la región, y también con varias experiencias en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, empezamos en este proceso y hay un hecho que básicamente parte la elección y parte el país, ¿verdad? Que fue la opinión consultiva de la Corte sobre el matrimonio igualitario. Y después de ese momento, la explosión de las noticias falsas o la desinformación en redes sociales es tremenda, ¿verdad? O sea, nos sobrepasa por una característica muy clara, digamos, que lo que nos dicen todos los estudios es que cuando la gente está en los extremos de una discusión, es mucho más fácil que comparta y que reproduzca las noticias falsas o la desinformación. La gente termina compartiendo, a pesar de saber de qué es falso, compartiendo la noticia porque reafirma su posición. Exacto, eso es el famosísimo sesgo de confirmación que está en el centro de toda esta temática de la desinformación y las noticias falsas. ¿Qué es? Que si a vos solo te gustan las camisetas negras y a otra persona solo le gustan las camisetas blancas, cuando te llega una información que diga que la gente que utiliza camisetas negras es un 30% más inteligente, vos automáticamente lo vas a compartir. ¿Por qué? Porque confirma algo que ya pensabas. En el caso de Costa Rica y lo que hemos visto durante estos 2 años de trabajo en llevándole el pulso un poco yo digo que es lo peor que se comparte en las redes sociales, ¿verdad? Porque en realidad es contenido bastante tóxico el que se distribuye en las redes. Bueno,
En Costa Rica lo que se ha apelado muchísimo para movilizar esa desinformación son dos temas, o sea, el tema de los migrantes nicaragüenses, o sea, que es muy fuerte, con el tema xenofóbico es muy fácil. Explotando el sentimiento xenofóbico, empujando. Exacto, ligado al tema de seguridad completamente, o sea, volvemos al sesgo de confirmación, o sea, la idea que puede tener preconcebida las personas y que durante muchos años se ha construido referente a la migración nicaragüense se reafirma con información falsa y eso hace que la gente lo comparta. O sea, no sé, por ejemplo, cuando se organizó la marcha xenofóbica en la Merced, o sea, que eso se organizó, o sea, nosotros informamos cómo fue totalmente sistemático desde 7 páginas de Facebook que se crearon. Pues, es decir, fue un plan, para decirlo, fue un plan. Fue un plan, o sea, gente detrás y cómo se llevó eso a sacarlo de las redes sociales a la calle, todo fue planificado. Pero, por ejemplo, se compartían noticias del asalto al Banco Nacional de Monteverde, o sea, de muchísimos años, o sea, y así empezaban a ganar público y después, bueno, hubo una seguidilla previo a la marcha esta xenofóbica de 10 a 11 noticias falsas seguidas muy fuertes que al final de cuentas llevan a esta movilización. Y mediante esas páginas, digamos, ellos lo que, bueno, el modelo normalmente que se ha empleado acá es manejan de 7 a 8 páginas que reproducen esos contenidos falsos sistemáticamente. Que amplifican. Que amplifican, o sea, al final de cuentas, digamos, alguna página de estas, el día antes a esta marcha publicaba 50 veces al día, con sus diseños específicos, o sea, es mucha la producción. Hay mucho trabajo ahí atrás. Hay mucho trabajo atrás. Decías, por un lado el tema se utilizan 2 ejes, xenofobia y derechos LGBTI ha sido muy fuerte, especialmente en los dos primeros años. Digamos que esos son los 2 temas para amplificar el público. O sea, tratando de polarizar al máximo la discusión. Porque son temas que normalmente polarizan y además donde la gente tiene ideas muy preconcebidas. No, o sea, digamos que eso es un reto muy grande en el tema de la desinformación. O sea, que no es simplemente el hecho de para el compartir o fíjese que sea un medio real o que tenga tal cosa. O sea, al final de cuentas estamos jugando con los sesgos que tienen un montón de personas. Y estas páginas, bueno, acumulan muchísimos, o sea, lo que hacen es acumular muchos seguidores. Y luego, o sea, siempre tienen, digamos, yo digo, picos de fakes cuando hay picos de conversación. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, en 2018 fue muy importante el tema de la reforma fiscal, la crisis de los migrantes nicaragüenses. El año pasado, por ejemplo, fue norma técnica. Este año estamos viendo muchísima información información falsa referente a refugiados y elecciones municipales, ¿verdad? O sea, que ya se acerca. Entonces, cuando la gente está hablando muchísimo en redes sociales de algo, ahí es donde entran las noticias falsas, porque también es muchísimo más fácil. O sea, digamos, cuando la discusión sube, es muchísimo más fácil que vos metas ahí una información falsa y se haga más grande. Ahora, yo pensaba en estos días, ahora que vos venías pensando cómo aprovechar al máximo estos minutos, las fake news, las noticias falsas, no son nuevas. La gente piensa que son nuevas, pero buscando datos, bueno, hay desde los libelos en el siglo... Grecia, en el siglo XVII, en la Alemania nazi y el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial tenían una emisora que se llamaba La Rosa de Tokio, que eran unas japonesas con un acento británico, british, completo, que hablaban como si fueran la BBC. Claro. Y se dirigían a las tropas que estaban en Europa Central, peleando en Europa Central, y trataban de confundirlos, de darles noticias desalentadoras. En fin, el tema de las noticias falsas tiene una larga trayectoria. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es, yo pienso en dos cosas. Uno, la capacidad de viralización, o sea, la velocidad con que una noticia falsa se puede hacer grande y tener efectos. O sea, en cuestión, digamos, nosotros hemos, o sea, varias de las informaciones que hemos tratado de, no solo de desmentir, sino de explicar cómo se reproducen en redes sociales. Tenemos un promedio, digamos, en 6 horas posiblemente algo se te hizo gigante. O sea, que tenemos ese reto de reaccionar además rápido. Eso era algo que tal vez antes no estaba, pero lo más importante yo creo que también... Es decir, la velocidad en que se viraliza. Ajá. Luego, estamos hablando además de un país en donde
hay más teléfonos que personas. Que personas. Es decir, el ICE tiene vendidas mucho más de 5 millones de líneas celulares. Y Sí. somos 5, hay gente que tiene 2 teléfonos, tiene un teléfono laboral y uno personal, etcétera. Es decir, todo el mundo está viendo eso. Al tener todo el mundo eso, hay otro elemento muy importante. Puedes utilizar a la gente para hacer el tema grande, para el compartir, para el share. ¿A qué? Siempre este tipo de informaciones, que es también una de las discusiones que se tiene, que el término de noticias falsas, que se liga mucho al periodismo, cuando en realidad está muchísimo más pensado para el marketing, ¿no? O sea, te lleva a sentir algo y que eso te lleve a compartirlo. O sea, al que la gente haga eso más grande, ¿no? Y el tercer elemento, yo creo que es importante con esta facilidad de hacerlo grande, es el tema de costos. O sea, cuando uno habla igual de la mañana, así los japoneses, o sea, tenías que tener una Mucha inversión plata. Y estaba muy centralizado al final en grupos de poder, ¿no? Ahorita la desinformación en realidad tenés, o sea, digamos que una inversión muy baja para lo que puedes lograr, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas, o sea, la inversión que puedes hacer en publicidad, en Facebook, para crear esas páginas, para moverlas, no es tan grande como eso, ¿no? Entonces, al final, ese es, digamos, como que el panorama, sí, el tema de utilizar información engañosa para distorsionar la realidad o para buscar objetivos, ya sea políticos, de crispación social, económicos, ha estado ahí siempre. La diferencia es que ahorita la capacidad de hacer eso grande es barato y rápido. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Estamos conversando con Gustavo Arias de No Coma Cuento y No Coma Cuento. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia, lastimosamente, y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche, en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Acompáñenos a conocer a escritores nacionales y lo mejor de la literatura costarricense a través de Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía y los lunes a las 11 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. 8:17 de la noche, estamos en vivo, Costa Rica Noticias, conversando con Gustavo Arias, fundador del proyecto de fact-checking, de control de noticias falsas, No Coma Cuento, que se publica habitualmente en el diario La Nación. Gustavo, cuando comenzó Internet, una de las grandes promesas de la red fue que se democratizaba, que todos íbamos a poder ser, todos los ciudadanos iban a poder ser periodistas, que todo el mundo tenía su propio medio de comunicación en el teléfono o en la computadora. Sin embargo, la cosa se complicó y se enredó porque, lejos de democratizarse, hay mucho contenido basura circulando. ¿Cuán útil resulta el periodismo profesional o la curación de contenido? Yo creo que es más importante que nunca, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre también tratamos de poner en la mesa cuando hablamos de chequeo es que la idea de las iniciativas de chequeo no es quitarle espacio al periodismo profesional, ¿no? O sea, estamos en una época en que necesitamos el mejor periodismo más rápido de hacer, y que esa filtración sea cada vez más rápida y cada vez mejor. ¿Por qué? Porque
claramente hay también, o sea, esos guiños, digamos, desde la desinformación para el buscar el clic muchísimas veces, ¿verdad? O sea, se juntó todo este tema de la desinformación con la crisis económica que han vivido los medios durante los últimos años y, bueno, ha sido una mezcla un poco más bien compleja. Yo ahí el clickbait, explicarlo así en dos... El clickbait básicamente es... engañas a la gente en el título de redes sociales para que te dé el clic y vaya a Resucitó tu sitio. Fidel Castro. Ajá, básicamente. Y es muy utilizado en la información falsa. ¿Por qué? Porque siempre son cosas espectaculares, ¿no? O sea, que eso es como una alerta que siempre se le prende a uno cuando estamos hablando de desinformación. Normalmente son temas espectaculares, ¿verdad? O cosas que no esperas que pasen. Yo agregaría ahí con el tema de la importancia de la curaduría, que además estamos expuestos al algoritmo especialmente de Facebook, ¿verdad? Y al algoritmo de Twitter, o sea, que estamos... en ese mundo de algoritmos que además, si te mueves en esos círculos donde hay mucha desinformación, vas a estar bombardeado. O sea, vas a estar bombardeado y por más de que te quieras salir, tenés que buscar otras vías para poder tener otra información de mayor calidad, digamos, que lo que se está distribuyendo por ahí. Es más importante que nunca tener curación de contenido, tener periodismo profesional. Ahora, la mayoría de las personas se enfrentan diariamente, varias veces al día, a eso. ¿Esta noticia será verdad o será falsa? Dame 3 tips, 4 tips rápidos que puede hacer un lector poco desprevenido para evitar caer. Evite que le coman cuento. Que le coman cuento. Este tal vez no es tanto para prevenir, pero creo que es el más importante para parar la desinformación. Pregúntese por qué va a compartir eso. O sea, no digo que el daño que la gente hace al consumir una noticia falsa no es importante, pero los grupos que están generando desinformación sistemática lo que necesitan es que eso se haga grande. Si la gente para, o sea, muchas veces compartimos información, no sabemos por qué. O sea, no tenemos, o sea, se lo mandamos al grupo de amigos, al grupo de la familia, deténgase ahí. Dude siempre de cosas que le parezcan extraordinarias, complejas. O sea, normalmente la realidad es más plana, de lo que creemos, ¿verdad? Y lo otro, que es tal vez el consejo más complicado, revise sus sesgos de confirmación. ¿A qué voy con eso? Es una autorrevisión de qué es lo que yo tengo muy plantado. O sea, de esas ideas que posiblemente puedo hablar 10 horas con un experto que me trate de lavar la cabeza y yo sigo pensándolo. ¿Por qué? No porque esas ideas estén mal, sino porque puede ser que alguien esté utilizando esos sesgos para distribuir desinformación mediante usted. O sea, siempre dude. Además, dude mucho de la información que le pide que lo comparta. O sea, tome esto, pero compártalo, porque ese método de expandir la información es básico en la producción de noticias falsas. Yo creo también que dude muchísimo, o sea, un método, por ejemplo, que se está utilizando actualmente, importante es el agarrar y hacer una captura de una información real. Por ejemplo, esta semana desmentimos que la nota de que el Borden estaba pidiendo asistencia bancaria era en Costa Rica, sino que era en los Estados Unidos. Lo que hicieron fue que tomaron un pantallazo, una captura de la nota que publicó el Financiero, y lo compartieron solo la captura diciendo que era en Costa Rica. Entonces dude cuando no hay un link a la información, sino cuando solo le dan una imagen. Tercer punto que yo agregaría especialmente para Costa Rica y en general por lo que hablamos con las personas que hacen chequeo en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, los audios de WhatsApp. Aquí en Costa Rica son 2 métodos los más importantes, digamos, actualmente para la desinformación. El modelo meme, o sea, que al final de cuentas es una imagen que tiene textos y te dicen, y el audio de WhatsApp, especialmente cuando estamos en momentos de crisis, o sea, de crispación social. Los audios de WhatsApp normalmente son falsos, y van mucho en esta línea de hágase de que buscan viralizarse y que venden información espectacular, ¿verdad? O sea, como y dando a entender que hay información
que no están dando los medios, ¿verdad? O sea, que ese es la teoría de la gran conspiración. Eso es, yo creo que es otra señal clarísima de posible desinformación. O sea, igual dude cuando hay métodos, digamos, por ejemplo, el que es suplantar páginas, digamos, reales, o sea, como La Nación o el CINAR, normalmente esas notas están firmadas por redacción, nunca tienen un autor, ¿verdad? Claro. Pero todos este tipo de sitios que generan desinformación, uno de los discursos más frecuentes es que, bueno, te están dando la información que los medios y que el gobierno y que los políticos y que los diputados no quieren que la gente sepa, nosotros ¿verdad? le decimos nosotros le contamos lo que nadie le cuenta. Siempre hay que dudar de ese tipo de planteo. Sí, de planteo. Recién mencionaste un concepto que me parece interesante que lo desarrolles, aunque sea brevemente, granja de troles. ¿Qué es una granja de troles? Bueno, las granjas de troles, o sea, ese término se acuñó principalmente por el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, que tal vez es uno de los casos junto al de Cambridge Analytica, que es como de los casos más grandes y más icónicos cuando se habla de desinformación. Las granjas de troles básicamente son personas contratadas para generar desinformación sistemáticamente. En el caso de los Estados Unidos, que tal vez es el más estudiado, en las granjas de troles, bueno, la desinformación se distribuyó mediante microsegmentación. O sea, lo que buscaban era cuáles son los elementos básicos de la identidad de las personas. Por ejemplo, derechos LGBTI. Era algo importante para las personas. Entonces, buscaban, bueno, para Ernesto este tema es importante, entonces le vamos a dar información sobre esto. Pero lo interesante de esto es que había un troll generando información a favor de los derechos LGBTI y un troll a la par generando información en contra. Y esas informaciones iban destinadas igual a la persona que estaba a favor y en contra. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de cuentas era esa crispación. O sea, de la crispación siempre hay réditos, ¿verdad? Que eso creo que es importante señalarlo. La desinformación siempre tiene un objetivo político, económico o de crispación social, digamos. O sea, no es gente que está haciendo esto por molestar, por hacer por divertirse, por una broma de mal gusto. O sea, lo que hemos detectado es, que cada vez es más sistemático en el país. ¿Tienen redes? ¿Están segmentadas por redes? Es decir, ¿hay un troll especialista en Facebook, un troll especialista en Instagram? Sí. O sea, ellos, es interesante, por ejemplo, en la experiencia de las elecciones en México con Verificado, o sea, de las cosas que encontraron era que, por ejemplo, había mucho estudiante de periodismo desempleado trabajando en troles, diseñadores, o sea, al final de cuentas, gente que maneje los lenguajes de redes sociales, ¿no? O sea, que al final pues, que es algo, una de las ventajas también que nos lleva a la desinformación muchas veces, o sea, por eso mismo que decíamos que está más ligado al mercadeo que a otra cosa, se adapta a los lenguajes lo más rápido posible. O sea, al final, como yo le mencionaba, por ejemplo, que acá en Costa Rica ahorita es el modelo meme y el modelo audio de WhatsApp. Cuando nosotros empezamos aún eran, digamos, que noticias falsas o desinformación muy tradicional del tipo voy a hacerme pasar por La República, voy a hacerme pasar por La Extra, voy a hacerme pasar por La Nación. Era ese tipo de información. O sea, en un plazo de 2 años se ha adaptado completamente. Y también lo vemos en cómo se mueve cada vez más hacia la mensajería directa. Grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. ¿Por qué? Uno, es más difícil de monitorear. O sea, para nosotros es súper complicado monitorear lo que pasa en WhatsApp porque es una comunicación 1 a 1, pero además es una comunicación en que hay más confianza. O sea, porque al que usted recibe la información de su tío, de su primo, de su mamá, la gente se cuestiona muchísimo menos de dónde viene. La fuente es alguien con el que uno tiene una relación empática. Exacto, entonces esa adaptación es muy, muy fuerte, ¿verdad? O sea, cada vez más fuerte y sistemática. O sea, recordame 3 chequeos que recuerdes que te parezcan memorables por alguna razón. Bueno, a ver, del año pasado... hay uno que siempre recuerdo porque fue como de la elección 2018, ajá, cuando yo, bueno, me acuerdo en ese momento que estábamos bastante desbordados con el tema y que yo dije, ya llegamos a niveles, o sea,
pasamos un punto. Sí. Este es un punto de inflexión. Que era un kinder en que habían recibido supuestamente a los estudiantes con banderas LGBTI y que en realidad eran unos cometas. ¿Por qué eso se hizo tan grande? Es decir, lo que decían era que unos niños de kinder habían llegado con banderas LGTBI. Sí. Y lo que en realidad había pasado era que eran unos niños que habían ido al kinder con una cometa. Los recibieron con cometas. Los recibieron con cometas porque era el primer día del kinder. ¿Por qué yo creo que ese es icónico? Porque nos demuestra que en coyunturas de polarización, hasta cosas que normalmente nos parecerían absurdas, se pueden hacer grandes. O sea, eso fue muy importante. Luego, para mí, toda la época de la crisis migratoria es muy importante. Uno, porque pudimos explicar cómo se armó. O sea, que eso para nosotros fue un reto, porque al final de cuentas Facebook y WhatsApp tiene este velo de que no sabemos quién es, ¿verdad? O sea, que nos impide. Entonces eso nos ayudó, o sea, fue muy, digamos que muy bueno y muy rico para nosotros poder explicar cómo se armó este movimiento, ¿verdad? El último fake, digamos, que ya llevó a que explotara el movimiento, era de que, bueno, que los nicaragüenses habían bajado una bandera y, bueno, que habían prometido que cualquier costarricense que pasara por el Parque de la Merced lo iban a asaltar. Y ahí fue como lo último antes de que ya se diera la iniciativa. Y creo que el tercero, que para nosotros fue muy importante, bueno, fue el caso del diario La Carta, que fue referente al tema de una subida al IVA que no se iba a dar. Ese fue importante porque nos demostró algo que creemos, que es que parte importante de la desinformación que circula en el país está vinculada a movimientos políticos. O sea, tiene una intencionalidad política, y ese fue como el primer caso que transparentemente pudimos demostrar que habían figuras políticas involucradas en cómo se generó esa desinformación y cómo se hizo grande. Ese es el caso que hemos podido probar, pero claramente, o bueno, nuestra teoría es que hay muchísimos más, ¿verdad? O sea, de que es un método que se está empleando cada vez más. Gustavo, se nos acabó el tiempo, pero el tema de las noticias falsas, de la fake news, de la desinformación, es un tema que no se agota, es inagotable y es muy valioso que ustedes estén desarrollando este proyecto, que hayas encontrado un espacio dentro de un medio grande para desarrollar este proyecto. Muchísimas gracias por venir al set de Costa Rica Noticias. Con muchísimo gusto. Con ustedes volvemos mañana y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.